No logro ver. Profesor, disculpe, ¿se logra visualizar? Porque en pantalla aparece Sí, todo en negro. no, sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Sí se ve, la presentación se ve. Ya. Pueden empezar. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta mañana nos ha tocado exponer el tema de la matriz de 3x3, cambio de la demanda y de la oferta y su impacto sobre el equilibrio del mercado. Nosotros somos el grupo 5 y estamos integrados por Aparicio Ortega, Washington, Vladimir, quienes habla, Guevara Salcedo, Isma Soledad, Quispe Matute, José Armando y Obregón Choque, Strindberg, Wilder. Gracias. Bueno, para dar inicio debemos primero conocer acerca de la definición de mercado. Entonces, para ello nos preguntamos, ¿qué es un mercado? ¿No? Y bueno, nosotros hemos en grupos sacado una pequeña definición general y resumida acerca de lo que es un mercado. Un mercado viene a ser el grupo de compradores y vendedores que bienes o servicios específicos, ¿no? Donde los compradores son los grupos que determinan la demanda de un producto. Los vendedores son el grupo que determina, bueno, la disponibilidad también de este producto. Y los mercados se presentan de muchas formas. A veces está organizado. Usualmente está organizado, no constantemente. Por ejemplo, los mercados informales no están, se puede detectar que no están muy organizados. Los que están organizados serían los formales. Disculpe, profesor. Este es el caso de los productos agrícolas, porque en estos mercados los compradores y los proveedores se reúnen en un momento específico. Y ahí los subastadores ayudan a establecer precios y organizar la venta. Aquí hemos podido recalcarnos, hacer un pequeño ejemplo a contar de donde se puede llegar a entender lo que es un mercado organizado. Y mayormente se encuentran los productos agrícolas. Y otra pregunta también que nos venimos rodeando, que también debemos de saber, ¿qué es la competencia? ¿No? Y la mayoría de los mercados de la economía, como el helado, en este caso, son muy competitivos. Cada comprador sabe cuántos vendedores hay y puede comprarles, y todos los proveedores conocen su producto. Es similar a lo que ofrecen otros vendedores. El resultado de esto es el precio. Dado que la venta de helado no la realiza un solo proveedor o por un solo comprador. Pero los precios y las cantidades lo determinan todos los compradores. También los compradores y vendedores interactúan en el mercado. Los economistas usualmente usan el término de mercado competitivo para describir un mercado. Y hay mercado con múltiples compradores y vendedores, por lo que los individuos tengan en cuenta que ninguno de ellos tiene un impacto significativo entre los precios del mercado. Adicionando a ello, viene acerca de lo que es el equilibrio. En la figura, claro compañero, esta es la figura, nuestra figura número 2. ¿Puedes subir, por favor? Claro, está bien. El equilibrio viene a ser el precio de equilibrio. El precio de equilibrio es la cantidad del bien en que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar, equivalente exactamente a la cantidad que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender. El precio de equilibrio se conoce a veces como el precio de liquidación del mercado, adicionando a ello, porque a este precio todos en el mercado están satisfechos. La compra han comprado todo lo que querían y los vendedores han vendido todo lo que querían. Las acciones de compradores y vendedores mueven naturalmente los mercados hacia el equilibrio de la oferta y la demanda. Para entender por qué se considera lo que sucede cuando el precio del mercado no es igual al precio de equilibrio. Supongamos que el precio del mercado está por encima del precio de equilibrio, como en la figura que se nos presenta en esta figura del punto de equilibrio. Arriba, un poquito más arriba, compañero, por favor. Ajá, ahí.
el precio está valorizado en 2.5 por base y la cantidad ofrecida del bien es superior a la cantidad demandada, como se viene observando en la imagen. Hay un excedente del bien y y los ofertantes no pueden vender todo lo que quieren al precio actual. Entonces, en ocasiones se dice que es un excedente, un excedente es una situación de exceso de oferta. Cuando hay un excedente en el mercado de helado, por ejemplo, este caso del helado, los vendedores de helado bueno, tienen sus refrigeradoras cada vez más llenos de helado que les gustaría vender, pero no pueden. Para responder al excedente reducen sus precios. Eh, Aquí vemos el equilibrio de la oferta y la demanda de la presente imagen. El equilibrio se encuentra en el punto el cual las curvas de la oferta y la demanda se intersectan al precio de equilibrio, y la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Y en el desequilibrio nos presentamos con el excedente. Hay un excedente debido a que el precio del mercado es de 2.5 y está por encima del precio. Así como lo que volvió a recalcarles en al inicio, este es donde el precio de demanda es de 2.5 y bueno, la venta del mercado del lado tendría que disminuir el precio porque el vendedor tiene tiene excedente de helado, ¿no? Luego viene lo que es la escasez, y donde debido a que el precio de mercado es de 1.5, es un ejemplo, ¿no? De un solo 50 veces que está por debajo del precio de equilibrio, eso supongamos. La cantidad demandada de 10 vasos es superior a la cantidad ofrecida, que son 4. Y como hay muchos compradores tratando de conseguir los bienes escasos, los vendedores pueden aprovechar la escasez e incrementar el precio, ¿no? Ese es uno de esos. Y de esa manera, los dos vasos, el ajuste del precio mueve el mercado hacia el equilibrio de la oferta y la demanda. Luego, adicionando a ello, nos dirigimos a lo que son cambios en el equilibrio, ¿no? Donde nos preguntamos, bueno, viene por pasos, ¿no? Cuando el primer paso, de acuerdo al, al autor del libro que utilizamos, que viene cuando uno analiza el comportamiento del mercado, uno tiene que ver qué es lo que se mueve, si es la oferta o la demanda, en primer lugar. Y en segundo lugar, adicionando a ello, al saber que ya si se mueve la oferta o la demanda, se tiene que ver si existe una expansión o una contracción. Y en tercer punto, debemos, ya adicionando toda la información que ya tenemos, debemos adicionar cuál es el impacto del precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, cuál es el impacto del precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, y los pasos, bueno, estos son los pasos metodológicos, ¿no? Los pasos metodológicos que se deben hacer. Después de ello, se forma la matriz 3x3, que lo presentamos en el presente 4. Para responder más el código me paso con mi siguiente compañero. A continuación, profesor, le voy a presentar el modelo, ¿no?, que realizamos. Bien, gracias. En el modelo acá podemos definir mediante estas funciones, acá la de demanda y la de oferta, podemos variar las cantidades. Y para hacer, ¿no?, un análisis del cambio en la oferta y la demanda, que aplicando la matriz 3x3, le damos valores. Por ejemplo, en un caso normal, en este caso, si le damos 90 y acá, no sé, 30, nos da cierta gráfica. Ese sería, por ejemplo, un caso inicial. Pero si se da un aumento en la demanda, que en este caso sería 100, y un aumento también en la oferta, varía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio y nos da un cierto precio. Y acá comparando las gráficas, acá nos dice que, cambiando los valores de acá, ¿no?, en la parte de acá, cambiando los valores de la parte de acá, nuestra tabla, nuestra matriz nos da qué sucede. Por ejemplo, en este caso, si se da un incremento de la demanda, de 90 pasó a 100, el precio es ambiguo, y un incremento de la oferta de 30 a 70, el precio es ambiguo y
la cantidad aumenta. Ahora si cambiamos, ¿no? Si ponemos que la demanda inicial es mayor que la otra, y la oferta, no sé, se mantiene. Nuestra matriz 3x3 vuelve a variar. Nos dice que cuando se da un decremento de la demanda y no hay un cambio en la oferta, el precio disminuye y la cantidad también disminuye. A continuación, mis compañeros van a explicar algunos ejercicios que nos planteamos. Adelante, adelante. Les quedan 4 minutos, ¿sí? Como primer ejercicio tenemos donde la demanda es constante y hay un incremento de la oferta. El problema se plantea así. Una heladería tiene las siguientes curvas de oferta y demanda. Siendo 10 su cantidad de equilibrio para un precio de equilibrio de 60. Y debido a un malentendido recibieron más insumos ese día, por lo que ofertarán más helados que un día normal. Resolviendo las ecuaciones con la nueva curva, nos sale que la nueva cantidad es 15 y el nuevo precio es 50. Como segundo ejercicio tenemos una oferta constante y un incremento de la demanda. La pregunta es cuál será la nueva cantidad. Las curvas de oferta y demanda para la venta de manijas de una ferretería son las siguientes. Siendo 15 su cantidad de equilibrio para un precio de equilibrio de 75. Y debido a un robo de manijas en la cuadra, la demanda aumenta, por lo que la nueva cantidad será 20 para un precio de 80. Le doy pase a mi compañero Washington. Buenas tardes. Para este ejercicio dan este modelo donde indica que el precio de equilibrio es de 40 y la cantidad demandada es de 15. Te piden en dos casos, te piden en el primer caso, te dicen si se duplican las preferencias de las personas con respecto al bien, de este bien, del bien A. Y en segundo caso te piden qué pasaría si los costos de producción del bien aumentan en 15 soles. Bueno, para el primer caso, donde te dicen que se duplican las preferencias, bueno, si usamos el modelo, en el caso original la demanda es de 100, la oferta es de 40. Ahora, al ocurrir un incremento de la demanda, en este caso acá ponemos que la demanda aumentó en 200, la oferta sigue constante y lo que el modelo nos arroja es que, bueno, la nueva cantidad demandada es 40 y que el precio se aumenta, como indica acá en el cuadrito de la matriz 3x3, el precio aumenta y aumenta. Ahora, en el siguiente ejercicio nos dice qué ocurre si se aumentan los costos de producción. Bueno, hacemos lo mismo, mantenemos la demanda igual, constante, y en este caso aumentamos la oferta en 15. Y lo que nos indica es que el precio disminuye y la cantidad de oferta también disminuye. La cantidad de lo que antes era 15, ahora disminuye a 11. Y la oferta, mejor dicho, la oferta aumenta de 70 a 75. Bueno, y eso sería todo. Muy bien. Muy bien, ok. ¿Pueden volver al modelo, por favor? No, ya están en el modelo, ¿verdad? Bien, Este es el modelo. ok. A ver,
el modelo no refleja el nombre del modelo, ¿no? Porque lo que expuso Yesenia presentaba dos funciones de oferta, dos funciones de demanda. Pero no deja de ser interesante la idea. Yo presumo de que han tenido dificultades técnicas tal vez para colocar en un solo gráfico las dos funciones de demanda y las dos funciones de oferta. Entonces lo han hecho, es una suerte de antes y después, ¿no? O sea, el gráfico de arriba es un antes y el gráfico de abajo es un después, para seguir el criterio metodológico que propone el profesor Mankiw, ¿no? Primero, qué cosas se mueven, ¿no? La oferta, la demanda, se mueve ambas. Segundo, en qué dirección se mueve, ¿no? ¿Es una expansión o es una contracción? Y tercero, cómo afecta esto al equilibrio. Repito, hubiera sido mejor contar con un solo gráfico y no dos gráficos. Sin embargo, al trabajar con dos gráficos, ¿no? Tienen un resultado interesante, y es que el lado derecho, estoy viendo el lado derecho, la parte de arriba, el equilibrio antes y el equilibrio después, pudieron aprovecharlo mejor simplemente restando el equilibrio después del equilibrio antes, en términos de cantidad, y restando el equilibrio después del equilibrio antes, en términos del precio. Y entonces allí les hubiera salido mejor algo que me ha gustado bastante. Si puedes bajar un poco a los resultados que tienen en la tabla de abajo, ahí, ¿no es cierto? Ese resultado me parece bien interesante, ¿no? Yo supongo que si ustedes hacen los movimientos de oferta y demanda, digamos, específicos, se aparecerían resultados en cada una de las 9 celdas, ¿no es cierto? Sí, profe, cualquier combinación que hagas se va a marcar lo que Claro, vendría, ¿no? Si claro, la cambia la oferta o decrementa la demanda, se pondría este caso, ¿no? Esa idea me pareció muy buena, realmente esa idea es muy buena, es un gran aporte de ustedes. No han hecho la parte del gráfico completo, pero la idea está ahí, y esa idea está rescatada con ese cuadro de abajo, que es un cuadro vivo. Acabo de ver cómo has cambiado, y trabaja bien. Si a eso, fíjense, si en lugar de colocar el precio aumenta y la cantidad disminuye, ¿no? Ustedes podrían a eso añadirle, ¿no? En cuanto aumenta el precio, porque el precio estaba en 70 y bajó a 60, entonces no está aumentando ahí el resultado, ¿eh? Ojo, en la parte de arriba ustedes tienen un precio de 70 y en la parte de abajo tienen un precio de 60, ¿no? En el nuevo, la parte original es una función de demanda 100 menos 2Q y una función de oferta 40 más 2Q, ¿no es cierto? Y eso les da un precio de equilibrio de 70. En la segunda parte, la función de demanda es 100 menos 2Q, o sea, no hay movimiento de demanda, y hay 20 más 2Q, que significa una contracción de oferta, ¿no? Y ustedes me están poniendo de que el precio aumenta y la cantidad disminuye, cuando lo que está ocurriendo es que el precio está bajando de 70 a 60. Ahora, cuando tienen una contracción de oferta, dada la demanda, el precio debe subir y no debe bajar. Y en el caso de ustedes ha bajado. Se ve el problema, es decir, ahí donde dice el precio aumenta y la cantidad disminuye, ese resultado es correcto. Pero el resultado que muestra en el cálculo no es correcto. Sí, sí, fue una rara unificación. Ahí hay que hacer una corrección, ¿se dan cuenta, no? Sí, sí. Ya. Entonces, les ha salido de que el precio ha bajado cuando hay contracción de oferta.
Si la oferta se contrae, entonces se está moviendo arriba a la izquierda, ¿no? Y dada la función de demanda, el punto de equilibrio final se encuentra arriba a la izquierda. Y arriba significa que el precio es mayor y la cantidad es menor. ¿Ok? Ok. O sea, ahí hay que hacer esa corrección. Reitero, hubiera sido mejor tener el modelo como lo han presentado en sus definiciones. O sea, en sus definiciones ustedes han presentado una gráfica donde hay dos funciones de oferta, dos funciones de demanda, tal como está en el libro. En realidad es tomado del libro, ¿no es cierto? Pero en el modelo no aparece. Ahora, y yo lo que estoy haciendo es ver, oye, me parece bien, ok, lo han separado y han colocado un antes y un después. Entonces, ese antes debería estar, por ejemplo, con un fondo de color, un rectángulo de color que atrapa todo eso y que diga situación inicial. Y la parte de abajo, otro color con un título, situación final, ¿no? Entonces, cualquiera se puede dar cuenta de eso, de que ha habido una expansión o una contracción de demanda o de oferta, etc. En el lado derecho han calculado el equilibrio, está muy bien, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero faltaría un tercer cuadro que podría estar, un tercer, sí, estimación, que podría estar a la derecha de la parte inferior que han hecho, que repito, me parece muy buena idea esa. Eso de P aumenta y Q disminuye, y por ejemplo a la derecha de eso que aparezca, ¿no? Cambio en el precio, cambio en la cantidad. Entonces, cambio en el precio sale más tanto, porque el precio aumenta. Cambio en la cantidad le sale menos tanto, porque la cantidad disminuye. Eso les haría ganar bastante en el modelo, sin necesidad de hacer doble oferta, doble demanda. No sé si me dejo entender. Sí, profesor. ¿Sí? Ok, creo que hay esfuerzo, creo que hay trabajo, creo que hay idea original. Cuando yo lo vi de frente dije, caramba, pero ¿qué pasó acá, no? Pero cuando mostraron la parte inferior, realmente me ha parecido muy bueno, muy buena idea. La idea me ha parecido muy buena. Y las felicitaciones al equipo por eso, ¿ya? Ahora, no estoy tan seguro de si el equipo ha trabajado como equipo, ¿ya? Porque he visto a Yesenia exponer algo que se nota desconectado con esto. No lo he expuesto mal, lo he expuesto bien. Cuando han expuesto el modelo, han hecho una buena exposición del modelo. Y después, los que han intervenido en los ejercicios también lo han hecho bien. Pero como que no, como que son compartimentos estancos, como que son, esto es lo mío, esto es lo tuyo y esto es lo de él, ¿no? Algo así. Es la impresión que me ha dejado. El modelo, reitero, está bien, hay ideas originales ahí, hay error, ¿no es cierto? Que lo resuelves, ¿no? Lo resuelves el error, ¿ok? Lo resuelven, perdón, el error. Estamos quedando para el viernes. ¿Estará bien para el viernes? Sí, Guacho. profe. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, el viernes ustedes se lo envían a Diego Varillas y Diego me lo envía a mí. Digamos, el camino oficial va a ser ese, ¿no? Lo recibe el delegado lo envía. El delegado no lo envía, entonces no hay trabajo, no hay nota. ¿Estamos? Ya está bien, gracias. Ok, muchas gracias al grupo, muchas gracias al grupo. Veo esfuerzo, veo originalidad, ¿no? Veo ideas y ahora falta que hagan las correcciones del caso. Y de repente, lo que les estaba diciendo, algo de maquillaje, ¿no? Cómo separar antes y después, tal vez con un color de fondo, colocar un título, qué sé yo. ¿De acuerdo? Gracias al equipo. ¿Pueden dejar de compartir? Ya, gracias. Gracias, profesor. Ok. Muy bien, vamos con el grupo 2. Ahí está Alex Castro, Piero Maita, Cristel Cruz, Aldair Villar y Santiago Janapa. Pueden empezar, ¿eh? Pueden empezar. Yo voy a empezar a
colocar el contador. ¿Sí? Apenas ustedes empiecen. Ok, empezamos. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de impuestos y subsidios. El grupo está conformado por Maite Núñez Piero, Villar Espinosa Aldair, Castro Tamayo Alice, Anampa Maquera Santiago y quienes habla Cruz Vargas Cristel. Empezaremos por la parte de marco teórico. Rol del Estado en el mercado. En la oferta y la demanda existen acciones que pueden conducir a una salida del equilibrio que se tiene. En algunas de ellas están relacionadas con la intervención del Estado en la economía. Dentro de las herramientas más comunes se tienen los impuestos, subsidios, controles de precios, entre otros. La regulación de precios. Es una situación en la que el Estado determina el precio o el rango de precios distinto del precio que se determinaría por el mercado para vender un producto. De este modo, se exige que toda transacción siga la norma establecida. Precio mínimo. El precio mínimo es una medida adoptada habitualmente por el gobierno, mediante la cual se establece una tarifa por debajo de la cual no se puede vender un producto o servicio en el mercado. Los precios máximos. Es una medida implementada por parte del gobierno con el objetivo de establecer un límite a la tarifa de un determinado producto o servicio en el mercado. Es decir, al colocar un precio máximo, lo que se está haciendo es imponer un tope al precio de un determinado producto. Bandas de precio. La banda de precio es otra medida usada para garantizar un mercado. Una banda de precios es el precio máximo de oferta y el precio mínimo de venta que se presentan en cualquier tipo de mercado, como se muestra en la gráfica. Los impuestos. Se presentan los impuestos a la demanda, los impuestos a la oferta. De igual manera en los subsidios, subsidio de la demanda y subsidio de la oferta. Empezaremos por definir qué son los impuestos. Son los pagos que se hacen al Estado de acuerdo a la ley con el objetivo de recaudar fondos para financiar proyectos de obras públicas como carreteras, escuelas y defensa nacional. Les doy la palabra a mi compañera Alice. Los impuestos se clasifican en impuestos directos, que son aquellos que una persona debe pagar de forma directa al Estado para gravar sus ingresos, ya sea por tener una empresa o tener propiedades, entre otros. Los principales ingresos directos son los impuestos de renta, impuestos de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas. Por otro lado, están los impuestos indirectos. Son los que una persona paga al comprar un producto o paga por un servicio, pues incluye en el precio. El más destacable es el impuesto sobre el valor añadido. Todos pagamos el mismo porcentaje de impuesto independientemente del cual sea nuestro nivel de renta. Los impuestos a los vendedores. Supongamos que el gobierno decreta subir el impuesto sobre los vendedores de helados de 0.50. En otras palabras, los vendedores son los que tienen que pagar el impuesto. Vemos en la gráfica que el impuesto inicialmente no afecta a los compradores, por ello la curva de la demanda queda igual. Por el contrario, para los vendedores, al tener que pagar un impuesto, reducen las ganancias, entonces la curva de la oferta se desplaza hacia arriba, en equivalente de 0.50. Ahora, en cualquier punto de la oferta, el precio del mercado debe ser 0.50 más alto, y el desplazamiento nos muestra que el nuevo precio de equilibrio, que antes era 3, ahora es 3.30. Y la cantidad demandada se reduce por ser un precio mayor. Tanto como vendedores y consumidores se ven afectados. Los compradores ahora tienen que pagar 3.30 más por el helado y los vendedores tienen que dar al gobierno 0.50. Ahora, los impuestos a los compradores. Es prácticamente lo mismo, solo que ya no afecta a los vendedores. Por ello, la curva de la oferta se mantiene, sino afecta mayormente a los compradores. Por ello, se desplaza la curva de la demanda hacia abajo. Le cedo la palabra a mi compañero Piero May. Bueno, yo voy a hablar de los subsidios. Los subsidios son una ayuda económica que viene por parte del Estado u otro órgano oficial, que básicamente cubre necesidades sociales o económicas, como lo es el subsidio de desempleo. De la misma manera, el Estado también concede estos subsidios para brindar ayuda a ciertos colectivos, por ejemplo, otorgando auxilios para solventar necesidades primarias, el acceso a la canasta básica de alimentos o servicios de primera necesidad.
Los subsidios también cumplen con ciertas características como lo son ser de un carácter económico, son otorgados por organizaciones oficiales y tiene como objetivo auxiliar a un colectivo o fomentar la demanda de un sector productivo determinado. Los subsidios también se pueden dividir en los subsidios directos e indirectos. Los subsidios directos son básicamente los aportes de dinero que se otorgan de forma directa a un determinado receptor, o dicho de otra forma, son los pagos en efectivo o subvención que brinda directamente el gobierno a un beneficiario. El subsidio directo se subdivide en otros tipos de subsidio, como lo son el de transporte, el de exportación, el de importación y el de las necesidades básicas. El de exportación, en pocas palabras, es la aportación de recursos que se le otorga al transporte público, como los buses, trenes o, en algunos casos, aeropuertos públicos, con el fin de optimizar la movilidad de la sociedad en general. El subsidio de exportación, que es la aportación de los recursos destinados a las actividades de exportación de productos, los de importación, que son las aportaciones de recursos en el mercado, y de las necesidades básicas, que son las importaciones de recursos que se le otorga al benefactor para la adquisición de bienes o servicios fundamentales, por ejemplo, bienes o servicios de primera necesidad o el acceso a la canasta básica de alimentaria. Los otros son los subsidios indirectos. Estos subsidios son aquellos aportes de dinero que no se otorgan de manera directa a su beneficiario, pero que sin embargo lo benefician de manera indirecta dentro de los subsidios indirectos. Bueno, dentro de los subsidios indirectos encontramos el subsidio de especie, los subsidios cruzados y los beneficios fiscales. Los subsidios de especie es la aportación de recursos que tienen como objetivo promover el interés público, ya que este otorga recursos a terceros con el fin de beneficiar a receptores determinados, como por ejemplo los subsidios de estudio, en los cuales el gobierno paga a las organizaciones educativas, pero es el estudiante quien recibe los beneficios, o el subsidio cruzado, que son los mecanismos por el cual se financia una estrategia de precios bajos que consiste en tomar ganancias alcanzadas por un bien o servicio que sirven para solventar la pérdida de otro. Y los beneficios fiscales, los cuales son un tipo popular de subsidio indirecto, que bueno, corresponden a un cambio con el Código Tributario. Y bueno, los gobiernos pueden diseñar políticas fiscales que reducen significativamente la carga tributaria para que cualquier persona que reúna ciertos requisitos lo reciba. Le cedo el paso a mi compañero. Ya. Ahora, para poder analizar mejor de qué trata un subsidio, haremos una gráfica de la oferta y la demanda, con y sin subsidios de un producto A. Primero ubicamos el equilibrio de mercado con una cantidad sub cero y un precio de equilibrio sub cero. Para entender qué es lo que hace un subsidio, tenemos que ver la lógica de lo que está pasando. El Estado nos está entregando dinero para poder comprar más del producto A. En sí quiere que consumamos más. Y lo que va a hacer es aumentar la cantidad por encima del precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, lo cual genera por la ley de oferta que el precio del ofertante sea mayor que el precio del demandante. Y aquí ya podemos ver cómo está el mercado, pero con subsidio. La diferencia entre el precio del ofertante menos el precio del demandante vendrán a ser los subsidios. Y para analizar los excedentes del comprador y los excedentes del productor, el excedente del productor en la situación inicial, que viene a ser sin subsidios, viene a ser la curva por debajo de la curva del demandante, de la curva de la demanda y por encima del precio de equilibrio, que vendrían a ser las áreas A y B. Por parte del excedente del productor, viene a ser por encima de la curva de la oferta y por debajo del precio de equilibrio, vendrían a ser las áreas D y H. Y como no hay subsidios, el gobierno no participa. Y el excedente total de esta situación inicial vendría a ser la suma del excedente del comprador y del excedente del productor, que vendría a ser las áreas A, B, D y H. Ahora, aplicando los subsidios, el excedente del comprador viene a ser la parte de por encima no, por debajo de la curva de la oferta, no de la demanda, y por encima del precio del demandante. Vendrían a ser las áreas A, B, D y F, E y F. Y por parte del excedente del productor vendría a ser lo contrario, por debajo de no, por encima de la curva de la oferta, pero por debajo del precio del ofertante. Vendrían a ser las áreas H, D, B y C. Ahora, el excedente total en esta situación con subsidios vendría a ser igual la suma
de la participación del comprador y el productor y el gobierno. La parte del gobierno vendría a ser las áreas del subsidio multiplicado por la cantidad sub 1, que vendrían a ser B, C, D, E, F, G. Pero este es negativo ya que el gobierno entrega dinero. O sea, es una parte que no le pertenece. Y el excedente total nos vendría a resultar A, B, D, H y menos G. Ahora, con las diferencias de la situación final y situación inicial del comprador, tendríamos que hacer la resta de la situación final menos la situación inicial, que nos saldría las áreas de E y F. Por parte del excedente del productor, lo mismo es la resta de BCDH y DH. Nos resulta B y C. Y por parte del gobierno, como no participó en la situación inicial, se quedaría con la situación final, que resulta lo mismo, BCDFG. Ahora, haciendo la suma lateral de los excedentes, que nos resulta menos G, y el excedente total, que también nos resulta menos G. Este menos G viene a ser la pérdida recuperable en eficiencia, que ya no se va a recuperar por parte del mercado. Ahora pasaremos a mi compañero Santiago. Por favor, les quedan solo 3 minutos. Preferiría que pasen al modelo. Hasta ahora no conocemos el modelo. En 15 minutos quedan 3. Ok, profesor, yo le explicaré sobre la aplicación de modelo, ¿no? Tendremos dos tablas, una parte de la demanda y la oferta, en la cual tenemos este ejemplo y ubicaremos todos los datos, ¿no? Dice que a un precio de $60, la oferta de cierto bien es de 20 unidades, mientras que su demanda es 25 unidades. Si el precio aumenta a $100 por unidad, la oferta y la demanda serán de 40 y 5 unidades respectivamente. Ubicamos los precios, acá precio 1, luego precio 2, las cantidades respectivas y lo mismo en la demanda, ¿no? Para, para hallar su pendiente, que va a ser multiplicada la cantidad, tendremos que seleccionar estas 4 celdas y que van a ser sus diferencias entre la diferencia de las cantidades, ¿no? Y no va a salir menos 2. Luego tendremos que hacer la intersección de ejes de estas 4 celdas y no va a salir el término independiente. Y lo mismo con la tabla de la oferta. Luego, para hallar la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, tendremos que tener que la demanda menos la oferta tiene que ser igual a 0 o que sean iguales sus ecuaciones. Tenemos que graficar y tenemos que ubicar las celdas para que salgan las gráficas, ¿no? De la comparación de la demanda con la oferta. Luego tenemos la siguiente tabla que no va a ocurrir ningún cambio, pero lo que va a ocurrir acá es que va a haber un impuesto y eso va a afectar la tabla de la curva de oferta cuando hay impuestos, ¿no? Vamos a tomar que el Q es igual a 0 para que se cumpla que el P es igual a 50, reemplazando en esta ecuación. Luego tendremos que reemplazar para tener el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio en la ecuación y nos va a salir 15 y 80. Y acá tendremos que añadir el impuesto a la ecuación anterior y nos va a salir el desplazamiento de la oferta. Luego, en la siguiente tabla veremos cuando hay un subsidio y las cosas no cambian, ¿no? En las tablas, pero lo que sí va a ocurrir es en la parte de la pendiente y en el término independiente. ¿Y por qué se está llenando un subsidio que va a hacer que se reduzca el término independiente y se va a poner a menos 10, ¿no? Y luego hacemos lo mismo, tendremos que cambiar la cantidad de equilibrio y luego la cantidad tendremos que ponerlo en la misma fórmula o en la ecuación y nos va a salir que el precio va a ser igual a 0 y el precio de equilibrio va a ser 50. Y veremos que la oferta se está desplazando hacia abajo, ¿no? Que sería una expansión. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A ver, tengo la impresión, empecemos por esta parte del modelo. Tengo la impresión de que es estático, ¿no? Es decir, no puedo hacer cambios en los datos y que el sistema me dé respuestas.
O sea, si la cantidad, por ejemplo, 1 es 25, el precio 1 es 60, como está planteado en el problema, cuando ustedes cambian ese precio, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿el modelo reacciona o es solamente una, digamos, representación lo que tiene? Mostramos la parte del modelo con una aplicación, ¿no? O sea, estos datos ya están puestos para que salga así la gráfica, y la parte de acá se hace con los datos de acá, ¿no? Por eso es que los datos están seleccionados para que se mueva la gráfica. O sea, si tendremos que cambiar esto, entonces la gráfica se va a mover. Y en la parte de abajo también va a pasar eso. O sea, cuando hay un subsidio, ¿no? Por eso, ¿por qué no haces cambios? A ver, para ver los cambios en la gráfica. Creo. Porque no lo habíamos tenido como, bueno, yo tendría que hacer la parte del modelo, pero no le había hecho algunos cambios, ¿no? Por eso, no se puede cambiar, es estático, no es dinámico. O sea, no es que yo pueda colocar, supongamos de que el subsidio, supongamos, a ver, el impuesto ya no es 30, sino es 20, por ejemplo. No. ¿Se produjeron cambios? No. La verdad creo que no, profe. Claro. Eso creo que fue el fallo de la parte de acá, ¿no? No Es sabemos algo cómo poner. estático, es algo estático. Creo que han hecho un buen esfuerzo, pero es un modelo estático. No sé si podemos pasar a la parte del marco teórico, por favor. Sí. Ya. Creo que en esta parte hay varios problemas, ¿no? Que también aparecen en el modelo. Por ejemplo, cuando dicen precio máximo y precio mínimo, pueden ver esa gráfica donde dice ahí está. Si le puedes dar un zoom ahí, ok. Ya en el gráfico, ¿no? El precio máximo, ¿no? Es el precio mínimo y el precio mínimo es el precio máximo. Ya, entonces hay que tener que hacer una corrección ahí. O sea, ¿cuál es la idea de colocar un precio máximo? La idea de colocar un precio máximo es los pobres consumidores no pueden comprar porque los precios del mercado, que es el precio de equilibrio, son muy altos. Entonces voy a colocar un precio máximo. Ese precio máximo es un precio debajo del precio de equilibrio. Debajo del precio de equilibrio, ¿no? Y ustedes han puesto ahí precio mínimo. Entonces, por ejemplo, una compañera de ustedes tiene 45 hijos. Todos tienen entre 1 y 2 años. Todos requieren consumir leche, ¿no es cierto? Al esposo lo han despedido del trabajo, no tiene ingreso. Ella puede pagar 50 centavos por litro de leche, pero el litro de leche está a 4 soles. Entonces el gobierno dice, no, vamos a poner un precio máximo de 2 soles. Precio máximo de 2 soles. Pero el precio máximo es un precio que está debajo del precio de equilibrio y tiene como objetivo proteger a los consumidores. Proteger a los consumidores. ¿Qué cosa es el precio mínimo? Es exactamente lo contrario, ¿no? Es el productor papero de la Sierra Central del Perú, que tiene 6 hectáreas, produce papas, le cuesta producir cada kilo de papa, le cuesta 50 centavos, pero los compradores le están pagando 10 centavos, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Entonces, se quejan ante el gobierno dice, no, vamos a fijar un precio mínimo. La papa se vende por lo menos a 30 centavos, se acabó, ¿no? El precio del mercado es 10 centavos, el gobierno dice, no, es 30 centavos, es el precio mínimo, mínimo. Entonces, el precio mínimo está arriba del precio de equilibrio, el precio máximo está abajo del precio de equilibrio, ¿no? Y bueno, creo que hay otras cosas también. Podemos ver la parte del subsidio, el gráfico. Había un gráfico, creo que está en... Ahí, ese exactamente, ¿no? Entonces, allí también se está utilizando la palabra subsidio, ¿no?
y no es realmente un subsidio, porque acá había una intención bastante buena, ¿no? Cuando ustedes ponen A, B, D, H, y lo colocan como la situación, digamos, del bienestar total, debe estar en el cuadro ese, pueden mover un poquito más a la derecha el cuadro, que está a la derecha, no, ahí está, sí se ve, sí se ve ahí. A, B, D, H, ¿no? A, B, D, H, que ahí lo están colocando como la situación inicial del excedente total. ¿Sí? Dice sin subsidio, segunda fila, sin subsidio, el excedente total es A, B, D, H, ¿no? Y separan eso en dos partes, AB, que es el excedente del consumidor, y DH, que es el excedente del productor. Después dicen hay un subsidio, ¿no? Entonces, con subsidio, a mí me parece que debería haberse hecho al revés, ¿no? No colocar primero la situación final, sino primero la situación inicial. Pero bueno, eso no importa mucho. Con subsidio, el excedente del consumidor están diciendo que es A, B, D, E, F, ¿sí? Que es el triángulo A, B, el D, E y F, ¿no? Porque se ha colocado un precio por debajo, supongo que para el consumidor, y esa diferencia que ustedes le llaman subsidio estaría siendo pagada por el gobierno, o sea, por todos nosotros, ¿no? El tema es que cuando el precio que se paga, o sea, que paga el consumidor, es el PD, ¿no? O mejor les pregunto, ¿cuál es el precio que paga el consumidor? PD, ¿no es cierto? P supra D. Sí, profesor. Que es el precio que paga el consumidor. Entonces, ¿cuánto compra el consumidor? Compra justo ahí donde ese precio se corta con la curva de oferta. Hasta ahí, ¿no? Ustedes dicen, se va hasta la demanda. Ok, con ese precio se va hasta la demanda y entonces todo A, B, D, E y F sería el excedente del consumidor. Pero, ¿cuál es el subsidio que le están dando al consumidor? Eso no es subsidio, eso sería precio máximo. ¿De acuerdo? Con el precio máximo funciona eso. O sea, ahí hay una, digamos, confusión entre el subsidio y el precio máximo, ¿no? O sea, si es que el vendedor está cobrando, ¿no? El P supra oferta, ¿no? Entonces, ahí sí toda esa diferencia sería lo que estaría cobrando el productor, y el productor seguiría hasta ese extremo. Entonces, a ver, B, C, G, F, E y D, ¿qué cosa sería? B, C, G, F, E y D. En ese caso, todo eso de allí vendría a ser lo que estaría pagando el gobierno. Sin embargo, cuando el precio con el subsidio que da el gobierno que se coloca al nivel de P supra O y los productores están vendiendo Q infra 1, entonces el excedente del productor va a ser B, C, D, H, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes correctamente están colocando allí. Y la otra parte sería la que se pierde. Entonces lo que tendrían que fijar bien es, en términos de ese subsidio, lo que está ocurriendo es que el gobierno está pagando una cantidad de dinero y está generando lo que ustedes le llaman G como pérdida de eficiencia
pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? El problema, repito, es que si colocan un subsidio como el de esa magnitud, ¿no? Lo que van a provocar es que los consumidores, ¿no? Al precio de demanda compren Q sub 1, los productores produzcan P sub 1, ¿de acuerdo? Pero todo ese rectángulo B, C, G, F, E, D, todo ese rectángulo sería costos, porque el consumidor no lo está pagando y el productor lo está recibiendo, ¿no? Y todo eso sería en realidad un costo para todos nosotros. ¿Sí? Repito, la parte que ustedes ponen, tercera columna del cuadro. Primera es excedente del consumidor, segunda es excedente del productor y tercera es G, que no sé qué es G. ¿Qué es el gobierno? El excedente del gobierno. Ah, ok. Entonces, eso es la pérdida del gobierno. Entonces, esa es la pérdida del gobierno, ¿no? Entonces, esa pérdida del gobierno, el problema es que esa pérdida del gobierno, que aparentemente es algo bueno porque los consumidores pagan un precio muy bajo y compran bastante, los vendedores cobran un precio alto y producen bastante, toda esa diferencia se paga, no la paga el gobierno, porque el gobierno está otorgando el subsidio y el subsidio lo tiene que financiar con impuestos. Entonces se les está dando a unos y no a otros. Si este producto fuera, por ejemplo, no sé, pues papas, digamos, ¿no? Entonces los productores paperos están felices, los consumidores de papas están felices, pero los que consumen papas les están subiendo los impuestos para poder comer camote, leche, azúcar, etcétera, ¿no? Porque recuerden, el gobierno no tiene dinero, el gobierno administra nuestro dinero. El gobierno no tiene dinero, ¿no? El gobierno es una entidad que recibe nuestro dinero bajo la forma de impuestos y los utiliza, por ejemplo, para esto, ¿no? La presentación, el marco teórico, el ejercicio están bien. ¿Ya? El modelo, hay una confusión entre en lo que es precio máximo y precio mínimo que tienen que corregir. Tienen que colocar arriba lo que está abajo y abajo lo que está arriba. El modelo es estático y eso... Profesor, profesor, ¿no? Adelante. profesor, quería decir una acotación. Es Sí. que el modelo no está como que respecto al impuesto, o sea, lo cual debería ser, ¿no? Pero sí se podría cambiar los datos acá, que es como que lo mismo, pero, o sea, cambian estos datos mismos, ¿no? Si cambiamos estos, podría ser que cambie el modelo. ¿Podría intentarlo, no, profe? Claro, claro que sí, claro que sí. La sugerencia es que sea dinámico, ¿no? Pero bueno, si están ahí ya no van a tener tiempo para hacer uno dinámico, trata de hacer ese ajuste exacto, ese ajuste, ¿no? Sí, porque esto sí cambiaba, profe, sí cambiaba, solo que no lo hacía con la parte del impuesto, sino tendría que cambiar los datos de las mismas tablas. Claro, claro. Hace ese ajuste nada más, ¿eh? O sea, no les pido el modelo dinámico ni nada porque no van a tener tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes para el viernes está bien? Sí, sí, profesor, pero tiene que cambiar respecto al impuesto, ¿no? O sea, si cambio acá un tal número, Claro, tiene que cambiar el modelo. claro. Ahí ya. Sí, Claro, ok, cualquier profesor. cosa pueden consultarla, ¿ya? Muchas gracias Sí. al equipo. Hay un trabajo, se ve que hay un trabajo, han hecho el esfuerzo. Creo que ha habido algo de confusión, sobre todo en la parte de controles de precios. ¿De acuerdo? Dejan Ok, ustedes profesor. compartir, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos al grupo número 6. Ahí está Lidia Gamarra, Renzo Adriano, Walter Díaz, Luis Alania y Luis Zapara. ¿Ok? Pueden compartir. Está bien, profesor, yo voy a compartir. Ya. Les pongo los 15 minutos y entonces traten de concentrarse en el modelo. Pueden empezar, gracias. Ya estás, mira, profesor. Sí.
Sí. Ya bueno, profesor, buenos días. Vamos, mi grupo y yo vamos a exponer la elasticidad. Los integrantes son Alanio Espino, Luis Alexander, Díaz Pérez, Josué Ricardo, Gamara Salvatierra, Lidia Judith, Zapana Medina, Luis Fernando. Bueno, comencemos. Ya. La elasticidad de la demanda. Primero vamos a definir qué es la elasticidad. Es una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en uno de sus determinantes. Bueno, a ver, la elasticidad precio de demanda. Es una medida de qué tanto la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en el precio de dicho bien. La elasticidad precio de la demanda se calcula como la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. Bueno, vamos a ver sus determinantes, que son la disponibilidad de sustitutos cercanos. Los bienes con sustitutos cercanos tienden a tener demandas más elásticas debido a que es más fácil cambiar un bien por otro. Yo puse aquí un ejemplo, el ejemplo de la mantequilla y de la margarina. Por ejemplo, si en el mercado sube el precio de la mantequilla, su cantidad demandada va a bajar. Mientras que si la margarina, su precio se mantiene constante, suponiendo, la cantidad va a aumentar. Y otro ejemplo también sería el huevo, que si su precio se mantiene, si su precio sube, su cantidad va a ser igual, o sea, no va a variar porque no tiene sustitutos, o sea, sería inelástica, mientras que la mantequilla sería elástica. Bueno, aquí tenemos otro determinante que sería la necesidad frente a los lujos. La necesidad tienden a tener dinámicas inelásticas, mientras que los lujos, demandas elásticas. Por ejemplo, que puse, si el precio del transporte público varía, sube, la cantidad va a ser igual porque todos necesitan movilizarse a su centro de estudios y trabajos. Mientras que, por ejemplo, el precio de un automóvil sube, su cantidad va a bajar. Bueno, yo puse aquí el gráfico de la demanda inelástica que dice, cuando la curva de la demanda es inelástica, el ingreso extra de vender a un precio más alto es mayor que el ingreso perdido, que implica vender menos unidades. Bueno, aquí comprobamos la variación porcentual de la cantidad sería 12% entre la variación porcentual del precio, que da 0,41, que sería inelástico. A continuación, mi compañero va a exponer. Sí, profesor, buenos días, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ya, bueno, otra forma de resolver o hallar la elasticidad, mejor dicho, es hallando con la fórmula del punto medio, ¿no? Que es la diferencia del nuevo punto menos el anterior y entre el promedio de ambas, ¿no? En eso en cuanto a la cantidad, y también pasa lo mismo con el precio, que hay unos pasos para seguir para hallar la elasticidad del precio, que vamos a verlo después de la exposición en el modelo de simulación, que es elaborar una curva de demanda, es el paso 1, después decidir los puntos de la curva que se van a comparar. Es aplicar los números en la fórmula, que es del punto medio como les hablé, y después el resultado sea un valor absoluto, y analizar el resultado, ¿no? Para saber si es elástica, inelástica o de repente unitaria. Ya, entonces en eso también hay una variedad en cuanto a cómo una demanda es elástica, cuándo es inelástica, cuándo es unitaria. En cuanto a la demanda elástica es cuando en sí la elasticidad sale mayor a 1. En cuanto a la demanda inelástica es que la elasticidad es menor a 1, cuando es una elasticidad unitaria es cuando es igual a 1, cuando es sube un poquito más por favor. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí vemos perfectamente inelástica. Si se dan cuenta, no, el precio, da igual el precio que sea, la cantidad siempre se mantiene. En cuanto a la inelástica, varía menos que proporcionalmente, ¿no? Y en cuanto a la unitaria, pues se mantiene.
Y en cuanto a la perfectamente elástica, el precio siempre se mantiene. O sea, tiende mucho al infinito. Da igual, hay varios cambios, en el precio no hay muchos cambios, no hay muchas variaciones, y en cuanto a la cantidad sí aumenta demasiado. Ahorita le doy pase a mi compañera Lidia para que exponga la siguiente parte. Bueno, vamos a ver los ingresos totales y la elasticidad precio de la demanda. Los ingresos totales es la cantidad pagada por los compradores y recibida por los vendedores de un bien. Esta cantidad es el precio del bien multiplicado por la cantidad de bienes vendidos. Podemos ver en la imagen es cómo cambian los ingresos totales al movernos a lo largo de la curva de la demanda. En el caso de la demanda inelástica, al aumentar el precio, también aumentan los ingresos totales. Y en el caso de la demanda elástica, al aumentar el precio, disminuyen los ingresos totales. Bueno, la elasticidad y los ingresos totales a lo largo de una curva de la demanda lineal. En la elasticidad de una curva de la demanda lineal, la pendiente de una curva de la demanda lineal es constante, pero su elasticidad no lo es. La demanda que se muestra en la tabla se usó para calcular la elasticidad precio a la demanda utilizando el método del punto medio. Acá, cuando la cantidad es alta y el precio es menor, la elasticidad es inelástica. Y cuando la cantidad es menor y el precio es alto, la elasticidad es elástica. Vamos a ver la elasticidad de ingreso a la demanda. La elasticidad de ingreso a la demanda mide cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en el ingreso del consumidor. Esto es cuando dividimos el cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el ingreso. La elasticidad de ingreso y los tipos de bienes económicos. En consecuencia de los cambios experimentados en los niveles de ingresos de los individuos o consumidores y tomando en consideración el coeficiente de elasticidad de ingreso, llegamos a conocer los bienes económicos. Estos se dan entre los bienes normales e inferiores. Los bienes normales son que cuando aumenta el ingreso, también aumenta la cantidad demandada. Y estos tienen elasticidades de ingresos positivas. Y los bienes inferiores es que cuando aumenta el ingreso, disminuye la cantidad demandada. Estos tienen elasticidades de ingresos negativas. Ahora, la elasticidad precio cruzada de la demanda. La elasticidad precio cruzada de la demanda mide cómo cambia la cantidad de demanda de un bien que responde a un cambio en el precio del otro bien. Esto se halla cuando se divide el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien 1 entre el cambio porcentual en el precio del bien 2. Ya. En el que la elasticidad precio cruzada sea positiva o negativa, esto depende si los bienes son sustitutorios o complementarios. Los bienes sustitutorios son bienes que son usados uno en lugar de otros, y por lo tanto, la elasticidad precio cruzada es positiva. En caso de los bienes complementarios, son bienes que son usados en conjunto o al mismo tiempo. En este caso, la elasticidad precio cruzado es negativa. Ahora le doy paso a mi compañero. Sí, bueno, a continuación yo les hablaré sobre la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta es el concepto económico empleado para medir el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en que los factores la determinan. Algunos factores son como los costes de los factores de producción, como pueden ser la tierra, el trabajo, el capital o la capacidad de la empresa, los precios de bienes sustitutos o complementarios, los precios del propio bien, o la tecnología aplicada en la producción, como puede ser la nanotecnología o la realidad virtual. La elasticidad de la oferta tiene una relación directamente proporcional respecto al precio de los mercados y las cantidades de los productos que los productores están dispuestos a colocarlo en el mercado. Se calcula la elasticidad precio de la oferta como el cambio porcentual de la cantidad ofrecida
dividido por el cambio porcentual en el precio, tal como se puede ver. La diferencia entre la elasticidad de la oferta y la elasticidad precio de la oferta se da más que todo en que la elasticidad de la oferta se enfoca más en los costes de producción y las expectativas empresariales. Tipos de elasticidad precio de la oferta. En el primer ejemplo podemos ver cómo es perfectamente inelástica cuando la variación de la cantidad no varía respecto al precio, se considera perfectamente inelástica. Cuando la variación de la cantidad varía en una proporción muy diminuta respecto al precio, se consideraría inelástica, estando mayor que 0 y menor a 1. Se considera unitaria cuando la cantidad ofrecida varía directamente proporcional al precio, como se ve 1. Se considera elástica cuando la cantidad varía en forma exagerada o en mayor forma proporcional respecto al precio. Y perfectamente elástica cuando es constante la variación de la cantidad respecto al precio. Un ejemplo que podemos ver es pues se ve, debido al incremento de la demanda de los productos alimenticios, la empresa Gloria ha aumentado la cantidad ofrecida de su producto más vendido de 20.000 a 30.000 unidades, subiendo el precio de este producto de 3 a 4 soles. Como se puede ver en la operación, la elasticidad del precio de la oferta resulta 1.5, que nos indica que es, ¿se puede subir por favor? Nos indica que es una elasticidad elástica, ya que la variación de la cantidad ha aumentado en mayor proporción respecto a la variación del precio. Continuamos con el modelo de simulación. Aquí está. ¿Puedo compartir yo, por favor, para Ya dar está. unos retoques más para que sea... Les quedan 2 minutos, ¿sí? Sí, profesor. Ahí acá está. Se logra apreciar, ¿cierto, profesor? Sí, sí, sí. Ya. Acá está la función de demanda, que es una función de demanda lineal. Acá están los valores que puedes darle al n, que pueden cambiar, pues, 50 y va variando, ¿no? En este caso le he puesto como 100. Acá está lo que es, para realizar la gráfica, esto es para poder modificar un punto. Por ejemplo, si deseo hallar de un punto, ahorita vamos a hacer un problema. Y acá está, sería la fórmula, pero sale así porque esta debe ser como 0 entre 0, no están en el mismo punto ambos. Y esta es la variación de porcentual de la cantidad, y este es el cambio porcentual en el precio obtenido, ¿no? Bueno, realicemos este problema. Dice, se tiene la ecuación de la demanda de polos dada por, la función 100 menos Q, menos 5Q, cuyo precio inicial es de 40. Se desea hallar la elasticidad cuando el precio sube en 20. Entonces, lo que hacemos es primero identificar, por ejemplo, el 100, el N que sería 100, el M sería en este caso 5, y simplemente reemplazaríamos los valores. Bueno, acá ya están reemplazados porque lo estaba probando, pero podría, por ejemplo, estar esto en 200, y normal yo puedo acá ponerle 100, ¿no? Y modificarlo. Ya. Entonces, lo que nos piden es hallar cuando el precio, cuyo precio inicial es 40, estamos en el precio, y dice se desea hallar la elasticidad cuando el precio sube en 20. Entonces, el precio sube en 20, sería 60. Y la elasticidad sería un unitario, ¿no? Nos sale la variación, y nos sale la variación de la cantidad y la variación del precio obtenido. Podría ser también, por ejemplo, que se desea aumentar cuando esté en 30, ¿no? Y en este caso, cuando esté en 30, esto sería 70, porque el precio inicial es 40, y ahí diríamos que la elasticidad de la demanda ya es elástica, ¿no? En un caso hemos hecho también de la función de la oferta, en cuanto a la elasticidad de la oferta, es lo mismo, ¿no? Dice que una fábrica de helados tiene una ecuación de oferta dada por P igual a Q más 50, el precio de los helados es de 100, y se desea saber la elasticidad cuando el precio sube a 200. En este caso no se aumenta, sino que cuando sube a 200, se aumentaría en 100. Igual identificamos cuáles son
los puntos, que sería, en este caso, n sería 50, m sería igual a 1, y los reemplazamos, ¿no? N sería 50, 1, y nos dice cuando el precio sube, está en 100, y el precio sube a 200, entonces acá iría 200, porque aumentó en 100, y ahí está la elasticidad de la oferta. Eso es nuestro modelo de simulación, profesor. Muy bien, gracias. ¿Podrías pasar al de la elasticidad de demanda? Sí. Sí. A ver, cuando tú tienes la cantidad total máxima precio cero es 20, ¿no es cierto? 20, y después el intercepto vertical es 100, la mitad de 20 sería 10, ¿no? Pero podrías volver a colocar la data como para que el resultado te salga la elasticidad igual a la unidad que hiciste hace un momento. O sea, mueve la situación final. Ya. Que esto acá sea la elasticidad igual a 1, ¿no? Claro, ¿te acuerdas que lo pusiste y salió la elasticidad unitaria? Sí. Creo que era con 60 o algo así. Sí. ¿No? Ahí está, ¿no? Y entonces te encuentras con que la cantidad es 8, ¿sí? Y Sí. el precio es 60, ¿no? 60. Entonces, está bien, ojo, ¿ya? Está bien, solo que ustedes están trabajando con elasticidad punto, o sea, elasticidad discreta, ¿verdad? Sí. O sea, entre un punto y otro punto. Ujú. Y no con una elasticidad instantánea que es por la derivada. ¿De Claro. acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, Esa es profesor. la restricción que ustedes se han puesto. No hay error, está bien. Pero si hubiera sido la elasticidad continua, el resultado te hubiera caído en una cantidad igual a 10 para que la elasticidad sea unitaria y en un precio igual a 50, si fuera elasticidad continua, ¿no? O sea, la elasticidad, mientras la elasticidad que ustedes están calculando es variación porcentual en la cantidad dividido en variación porcentual en el precio, y la variación porcentual en la cantidad es cantidad final menos cantidad inicial sobre cantidad promedio, ¿no? Y el denominador, precio final menos precio inicial sobre precio promedio. En el caso de la elasticidad continua es diferencial de Q partido diferencial de P multiplicado por P sobre Q. Y eso hace una diferencia. Pero son dos las modalidades que hay, se utiliza más la segunda que la primera. Ustedes están utilizando la primera, está muy bien, no veo problemas ahí. Lo mismo en el caso de la oferta, que es elasticidad punto también. Ahí Sí, sí, sí. elasticidad punto. Está trabajando muy bien. Yo diría, como dicen las damas, falta maquillaje, ¿no? Pero después está muy bien. Ahora, no sé si pueden pasar a la parte donde habían colocado algunos ejemplos para ver cuándo es más elástico, cuándo es más inelástico el precio. Sí, mi compañero ahorita lo va a compartir, profesor. Por favor. Bien, había una parte donde habían colocado mantequilla. La parte donde había, ahí está, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que esté mal, creo que la percepción con la que han trabajado es correcta. Sin embargo, los productos elegidos no son los adecuados. La mantequilla no es un sustituto de la margarina, ¿no? Salvo que la gráfica que tengan de la dorina sea de mantequilla. Si tú aclaras más, le haces un zoom a la dorina, a todo el esto para ver si es mantequilla o es margarina, ¿no? Es margarina. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí se ve clarísimo, ¿no? O sea, el de la derecha, dorina, es margarina.
el de la izquierda es mantequilla. ¿Ya? Repito, no estoy diciendo que lo hayan hecho mal, estoy diciendo que han elegido mal los productos. Porque la mantequilla es un producto diferente a la margarina, cuando lo que tendríamos que colocar es no productos diferentes, sino diferenciados. ¿Ya? ¿Qué significa diferenciados? Que sean sustitutos cercanos, ¿no? Entonces, hay 3, 4, 5, 6, 7 marcas de margarina. Mejor, la margarina es una mantequilla de origen vegetal. La mantequilla real es de origen animal, ¿no? Entonces son dos cosas completamente diferentes. La margarina es una cosa deliciosa que te va a matar. La margarina, la mantequilla es una cosa deliciosa que te va a matar por colesterol, etcétera, ¿no? La margarina es una cosa que puede ser agradable, pero que no te va a hacer tanto daño como la mantequilla. Son dos productos completamente diferentes, ¿no? No son diferenciados. Solamente esa observación. Repito, en términos del ejemplo, estamos bien, pero, ojo, los precios de la mantequilla son bastante altos comparados con los precios de la margarina. La margarina es muy barata, o si quieren, la mantequilla es muy cara, lo cual es una también confirmación de que son productos diferentes, ¿no? Un producto diferente, no diferenciado, ¿no? Ahora, el tema del metropolitano con lo del transporte, etcétera, es también un buen ejemplo en términos de necesidades frente a lujos. No quiero hacer ninguna observación sobre el ejemplo, sino que me hace recordar algo. Acaba de subir o va a subir el lunes, creo, los precios del metropolitano, ¿no? Y ya se escuchan críticas muy fuertes de gente que dice voy a gastar tanto dinero en ir a trabajar, no puede ser, etc. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo no estoy tan seguro de eso. ¿Por qué? Porque no, o ya subieron, gracias Santiago, ya subieron. Yo no, repito, no estoy tan seguro de eso por una razón muy sencilla, por una razón muy sencilla. Lo que se está haciendo en términos de los medios y tratando de ver la opinión de la gente, es que se diga pues de que es algo malo de que suba el precio del metropolitano. El tema ahí, por favor, porque es parte de nuestro curso, quiero decirlo para cerrar la reunión, es esto. ¿Cómo debo comparar yo? Debo comparar porque el precio es más caro y por lo tanto voy a contratar menos del servicio, o debo comparar en términos de mi costo de oportunidad, ¿no? Para mucha gente el costo de oportunidad del metropolitano es el taxi. Y dices, no, si tomo un taxi estoy muerto, pues no, mejor tomo el metropolitano, ¿no? Y el metropolitano no es un servicio público igual a cualquiera, no es. Es uno que va monopolizando la pista es de ellos, nada más. Entonces la velocidad, atención, mire, la velocidad del metropolitano del bus es más baja que cualquier otro vehículo. Sin embargo, la rapidez con que llega es más alta que cualquier otro vehículo. Por una razón obvia, porque tiene pista propia. Tiene pista propia, ¿no? Entonces, con pista propia es como el tren elevado, ¿no? El tren elevado puede ir a 10 kilómetros por hora, pero llega mucho más rápido que aquellos carros que corren a 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque está en el aire, pues, ¿no? Es tren elevado. El que se va a inaugurar alguna vez, el subterráneo, que se está trabajando ya, ese le va a pasar lo mismo, ¿no? No se va a cruzar con nada, ¿no? Entonces, los servicios, además, tú puedes tomar 30 veces el metropolitano y pagas solo una vez. Solo pagas por segunda vez si sales de la estación. Pero si estás en la estación, tú subes a la estación, te bajas a la otra, tomas otro, tomas otro, tomas otro, tomas otro, y puedes consumir pues, 50 veces el metropolitano si quieres, y no es 50 por el precio, es un solo precio para los 50. Lo que pasa es que nadie hace eso, ¿no?
Lo que pasa es que, en otras palabras, muy pocos hacen eso. Entonces, hago este comentario porque yo no estoy seguro de que se caiga la demanda del metropolitano, a pesar de que ahora creo que cuesta 3 soles 50 horas. Me parece que ha Sí, subido profesor. a 3 soles 50. Sí, 3.50 es. Entonces, yo no creo de que la gente deje de utilizar el metropolitano. Tal vez la demanda caiga cuando la demanda es baja. O sea, ustedes saben, hay demanda alta y hay demanda baja. En la demanda alta, que es la hora que hay que ir a la universidad, que hay que ir al trabajo, etc., a esa hora dudo mucho de que la gente deje de consumir el metropolitano y no pague el aumento del precio. Dudo mucho, dudo mucho. Ojo, el metropolitano es un servicio donde ustedes van, se suben, si pueden subirse, y hay 500.000 de personas en cada bus, ¿no? Y la gente sigue subiendo en demanda alta, ¿no? Entonces, ojo, si ustedes miran un bus del metropolitano, que yo recuerde, el bus del metropolitano tiene 48 asientos, 48 asientos, pero lleva 150 personas. Esa es su capacidad. En otras palabras, es un bus que ha sido construido, fabricado, para que la gente vaya de pie, para que vaya de pie. O sea, es un privilegio estar sentado. El tren es más exagerado todavía. Ustedes saben que en el metropolitano los asientos son transversales, ¿no? O sea, van a lo ancho del bus, ¿no? Mientras que en el tren los asientos van a lo largo del bus. En otras palabras, si en un vagón del tren entran 200 personas, tal vez 10 personas vayan sentadas o 15. O sea, solamente los que están muertos van sentados, los que tienen más de 100 años de edad van sentados, los minusválidos van sentados, y todo el mundo va parado, ¿no? O sea, el concepto es movilidad masiva, ¿no? Entonces, cuando hay movilidad masiva es porque la gente necesita ir de un punto a otro punto. Yo he utilizado mucho el metropolitano, pero cuando subió el precio yo sí lo dejé de utilizar. ¿Por qué? Porque yo era usuario de ruta corta. Yo me bajaba en 2 de mayo de mi casa y en 2 de mayo tomaba el metropolitano para la uni. Eso es ruta corta, es 3, 4 paraderos. Nada más. Cuando subió, preferí volver al micro, pues, ¿no? Porque a mí me salía caro para ruta corta. Pero si tú trabajas en San Isidro y vives en Comas, no vas a dejar el metropolitano. Así suba de nuevo dentro de un mes, ¿no? Es muy difícil de que eso. Digo esto porque eso tiene que ver con el concepto de elasticidad. En este caso, elasticidad precio de la demanda. Como el metropolitano no tiene sustitutos cercanos, entonces es muy difícil de que caiga fuertemente la demanda. Puede caer algo la demanda al comienzo y después la gente va a volver. Ok, gracias entonces al grupo número 6, que es el grupo 3 de exposición. De los 3 grupos, creo que hay aportes en los 3 grupos, mejor trabajo menor, no peor ni mejor, sino menor trabajo de modelo veo en el tercer grupo. En los 2 primeros grupos veo un mayor trabajo de modelo, en el primer grupo un todavía mayor trabajo de modelo. Pero tampoco estamos esperando nada, digamos, que fuera pues perfecto, sino estamos hablando de estudiantes de primer ciclo, y creo que no hay, el trabajo está bien de los 3, ¿de acuerdo? A ver, cómo no, con todo gusto, Santiago, si puedes hacer. Sí, sí, profesor. Sí, Adelante. muchas gracias, de verdad. Sí, Adelante. sí. Acá quería presentarle de nuevo el modelo. Ya lo corregí respecto al impuesto, ¿no? Si pongo un impuesto de 50, va a cambiar, ¿no? Se va bajando, hasta si le pongo 0 va a ser igual a la misma Ya, pendiente de la oferta, ¿no? ya, genial. Y así, ya. Y lo mismo con la parte de abajo de subsidios, Ya, que si también le cambio, se estaría moviendo, ¿no? genial, Por la parte de abajo. genial. Faltaría Sí, todavía el doble, ¿no es cierto?
No digo faltaría, digo podrías hacerlo en otro momento, ¿no? O sea, que cambia la demanda y cambia la oferta. Ah, la demanda y la oferta. No, Ah, pero solo te estoy poniendo, pues, te estoy diciendo, o sea, me parece excelente lo que has hecho, ¿te das cuenta? Y mira la rapidez con la cual lo has hecho, Santiago, ¿no? Muy bien, ¿no? Está muy bien. sí. Pero la idea era un poco para todos, ¿no? La idea era un poco para todos. Fíjense, esto es lo que hacemos, esto es lo que dice el libro, ¿no? ¿Podrá hacerse automáticamente un modelo? La respuesta es sí. ¿Cuesta trabajo? La respuesta es sí, ¿no? ¿Se puede lograr más? Siempre es posible lograr más. ¿Es diferente lo que hacen ustedes comparado con lo que hacen los alumnos del cuarto semestre? Sí, pero es que lo del cuarto semestre han hecho ya 3 semestres más, pues, ¿no? Es decir, no creo de que todos lleguen a la universidad haciendo un manejo de Excel intermedio o avanzado, ¿no? Entonces, exacto lo que está diciendo AM, es dominio del Excel nada más, ¿no? Pero la idea es esa, la idea es esta, fíjense. Sí, ¿Cuánto? profesor, Sí, adelante. otra pregunta. Usted me dijo que también sería recomendable ponerle la parte de la demanda, ¿no? Pero ¿cómo afectaría la parte del subsidio a la demanda, profe? No, por eso, pues, o sea, un cambio en la demanda y después tú colocas un subsidio, o sea, para otra demanda, para otra demanda. Ah, No, sí, eso se podría poner acá, profe. claro, Cambiamos estos cortes y ya se va a cambiar la gráfica, ¿no? claro, ¿ya? Entonces, lo que estaba diciendo es que en lugar de leer 50 páginas de un tema, ¿no? Coges un mapa, como lo que nosotros hacemos, que es una suerte de resumen, y coges un modelo. Entonces, cuando yo les he puesto a ustedes los modelos del profesor Fum, por ejemplo, para todo lo que es producción y costos, ¿no? O los modelos que han visto del profesor Byron Brown, ustedes ven, puede que el aprendizaje, en mi impresión, es mucho más rápido, ¿no? O sea, se entiende mucho mejor. En realidad, lo que yo he pedido siempre es Byron Brown, porque Byron Brown tiene el modelo y tiene un cuestionario y tiene un examen. El cuestionario es, hagan pruebas, ¿no? Entonces simplemente no les ponen nombre, nada. El examen es, les ponen el nombre y sale la nota, ¿no? Yo he visto otros modelos que han hecho los chicos que hasta diploma les ponen, ¿no? Entonces las capacidades del Excel son enormes. Y lo único que nosotros hemos querido acá no es que tengan un gran dominio, o sea, no tiene más nota el que tiene más dominio del Excel, ¿eh? No es así. Sino que tengan ustedes una provocación desde el comienzo, de decir, oye, tú tienes una herramienta tan sencilla como la hoja de cálculo, que tiene un poder enorme, es decir, no saben cuántas cosas se pueden hacer en Excel que son maravillosas, y no estamos hablando de manejo de lenguaje de programación, ni nada de eso, ¿no? Entonces, la idea es, hemos entrado a estudiar esta carrera en la facultad, la hoja de cálculo debe ser nuestra amiga, o sea, debemos comunicarnos con ella, con así, de tú a tú, ¿no? De tú a tú, no hay que decirle, buenos días, señor, hoja de cálculo, sino, hola, Pata, ¿cómo estás? ¿No? Y nos debemos manejar muy bien con ella, ¿no? Esa es la idea es que aprenda esto y ustedes puedan estudiar, puedan profundizar en el manejo del Excel, ¿no? Sí, todo a Diego, por favor, todo a Diego Varillas, estamos quedando para el día viernes, todo a Diego Varillas, y les repito, la nota no está relacionada directamente con el fuerte manejo de la hoja de cálculo, sino está relacionado con el esfuerzo en el sentido de responder a lo que se planteó en términos del tema, ¿no? Como por ejemplo, fíjense, para el grupo precio máximo, precio mínimo, ¿no? Ojo, es un error común, ¿ah? Normalmente se piensa que el precio mínimo va debajo del precio de equilibrio, el precio máximo va arriba del precio de equilibrio. Eso es
muy común. O sea que no se preocupen por eso, nadie tiene que sentirse mal. Es normal que ocurra eso. Entonces, el precio mínimo, mira, el precio mínimo está está arriba del precio de equilibrio. El precio máximo está debajo, o sea, está a la inversa, ¿no? Si no fuera así, no sería efectivo. No sería efectivo. Muy bien, yo voy a parar la Sí, grabación. profesor, entonces tendríamos que presentar